Muchas gracias por sus palabras, Jesús. Agradecer a las personas organizadoras por la invitación y felicitarlos por la iniciativa. En realidad es sumamente importante que este tipo de actividades se hagan en la sede. ¿Okay? Voy a hacer una breve introducción, o yo diría más bien justificación del tema. ¿Por qué escogí el tema de los principios aplicables al procedimiento administrativo sancionatorio? En estos días, a raíz de la discusión que se ha dado por la crisis fiscal, hemos visto que la fuerza laboral de Costa Rica se divide prácticamente en dos. Aproximadamente podemos hablar de un 20% en el sector público y un 80% en el sector privado. En el caso particular del sector público, el artículo 192 de la Constitución Política dispone que los funcionarios públicos gozan de una estabilidad absoluta. Esto significa que hay que seguir un trámite previo al despido y solo se puede despedir al funcionario público en casos de falta comprobada. A cambio de esto, la Constitución Política exige, en esos casos, que haya una idoneidad demostrada por estos funcionarios. Esto es muy contrario a lo que ocurre en el sector privado, donde es un régimen de libre despido. O sea, el patrono no está obligado a justificar por qué despido a un trabajador. Lo único que se tiene como una forma de desestimular la arbitrariedad es el pago del preaviso de despido y el auxilio de cesantía. Volviendo con el tema de los funcionarios públicos y sobre todo los funcionarios públicos que participan de la gestión pública del Estado. Y brevemente explico cuál es la diferencia. Bueno, funcionarios públicos son todos aquellos que participan de la función pública, todo lo que son servicios públicos, lo que es salud, seguridad, servicios que van en pro y en favor de la vida, mientras que también en el mismo sector público hay un segmento, tal vez no tan grande, pero sí hay un segmento importante de empleados que participan de la gestión del Estado, pero como empresario. Y estos tienen una regulación particular, específicamente los artículos 3.2 y el 111.3 de la Ley General de la Administración Pública, dice que estos funcionarios se regirán por el derecho privado. En el caso de los funcionarios públicos, esto implica, esta estabilidad absoluta implica que el despido no puede ser inmediato, tiene que haber un procedimiento administrativo previo si bien se dice que es despido, pero lo correcto técnicamente hablando es la remoción del cargo. A continuación, y ahora sí, bueno, esto es un poco la justificación, se piensa que en el caso de los funcionarios públicos hay muchos principios que son comunes con el derecho laboral, pero esto no es tan así. Más bien, lo que se refiere al procedimiento administrativo, como el mismo nombre lo dice, es una rama del derecho público, y vamos a ver con quién es que tiene más bien mucho parentesco, ¿verdad? Se remite muchísimo a esta otra materia. La administración pública, dentro de sus competencias, goza de las siguientes facultades. Bueno, tenemos la potestad reglamentaria. Son normas que vienen a complementar en mucho lo que tiene la ley. La ley es la que da contenido esencial a muchos aspectos de la vida en sociedad, y el reglamento es el que viene a complementar todo lo que la ley no puede regular. Sobre todo cuestiones de trámites, cosas de ese tipo. Potestad impositiva, estamos hablando de la potestad que tiene el Estado de imponer tasas, intereses, más bien impuestos. La potestad expropiatoria, que está relacionada con el artículo 45 de la Constitución Política. La posibilidad que tiene el Estado de expropiar por causa de utilidad pública una propiedad. La potestad policial, ¿verdad?, que es velar por la seguridad de los ciudadanos. Y por último, que es lo que nos ocupa a continuación, es la potestad sancionatoria. ¿Qué es la potestad sancionatoria?
Bueno, vamos a ver que en el caso específico de la potestad sancionatoria, la administración pública puede sancionar, primero que todo, a los particulares por sus transgresiones al ordenamiento jurídico. Ejemplo de esto, las multas de tránsito, ¿verdad? Y en el segundo caso podría ser sancionar a los funcionarios públicos dentro de su relación con la administración, más bien en su función administrativa. Dicha potestad sancionatoria se puede manifestar de dos formas en el procedimiento administrativo sancionador. La correctiva, que es la que hago referencia, es la que va dirigida al ciudadano que no es funcionario, y la facultad disciplinaria, que más bien es la que se ejerce a lo interno de la administración. La potestad disciplinaria de la administración tiene por objetivo mantener el orden, la obediencia y la disciplina dentro de la administración pública para que ésta cumpla con los fines por los que fue creada, brindando un servicio público sin excesos o de desviaciones de poder. A lo interno, la potestad disciplinaria se refiere a la relación entre el funcionario y la administración pública. Este aspecto específico de la potestad disciplinaria está regulado en la Ley General de Administración Pública a partir del artículo 211. Potestad correctiva de la administración. Esta es la potestad sancionadora ejercida por la administración en relación con los agentes externos, los que se encuentran sujetos a la misma por diversas normas. Es lo que les decía, en los casos donde la administración puede sancionar a los ciudadanos por las faltas que estos cometan. Ahí no hay que perder de vista, como vamos a ver más adelante, la existencia de un principio de legalidad, de acuerdo con el cual la administración solo puede hacer lo que expresamente le está permitido. Esta potestad correctiva sanciona a los particulares que infrinjan las leyes y reglamentos que regulan el ejercicio de la gestión administrativa. La disciplinaria, por su parte, ya lo dijimos, es la que se dedica a investigar a los funcionarios por sus actuaciones. Influencia del derecho penal en el derecho sancionador administrativo. Anteriormente les adelantaba que hay una materia con la que lo que es el procedimiento administrativo tiene muchísima afinidad, precisamente es el derecho penal. Esto tiene su razón de ser en que tanto el derecho administrativo como el derecho penal son parte del derecho público, ¿verdad? De hecho, una de las cosas importantes a tomar en cuenta es que el derecho sancionador administrativo no tiene una construcción relacionada con el tema de los principios, por lo que necesariamente hay que remitir a todo lo que al respecto se regula en el proceso penal. Esto en realidad tiene mucho sentido desde el punto de vista de que se trata en ambos casos de materia sancionatoria, aunque claro está, la sanción que se da a nivel administrativo es una sanción que es mucho más, digámoslo de alguna forma, blanda que la que se pudiera llegar a dar en sede penal, que es una, podría llegar hasta hablarse de una privación de libertad, ¿verdad? Los principios y lineamientos sobre los que están sentadas las bases del derecho sancionatorio administrativo se adoptan principalmente en la materia penal, que es la rama que más ha desarrollado los límites y facultades punitivas del Estado. De hecho, vamos a ver a lo largo de toda la presentación que hay muchísimos principios del debido proceso penal que aplican en esta materia. El debido proceso genera exigencias fundamentales respecto de todo proceso o procedimientos, especialmente en tratándose de los de condena, de los sancionatorios en general. Sala Constitucional, voto 1739-92. Les comento que este voto es, bueno, por lo menos en los cursos de Derecho Procesal Penal, es de lectura obligatoria. Ese es, digamos que el voto más importante que hay en nuestro país sobre el desarrollo de los principios que debe prevalecer en el debido proceso. Y sobre todo, bueno, debido proceso penal, ¿verdad? Sin perjuicio de que aplique también en otras materias de tipo sancionatorio, como les he venido comentando.
Cabe advertir que la aplicación de dichos principios se debe realizar bajo cierto matiz, ello por cuanto las exigencias de justicia y certeza jurídica en el derecho administrativo sancionador, si bien están presentes, son de una intensidad menor y distinta a la del derecho penal. Entonces, todos estos principios que vamos a ver más adelante y que podemos tomar del derecho o del proceso penal para aplicarlo al derecho sancionatorio, hay que matizarlos por lo que yo les decía anteriormente, la sanción que puede llegar a imponerse en esta materia, si bien es grave sobre los intereses y los derechos del administrado, no son de una entidad tal como las que pudiera ser con el caso de una imposición de una pena. Básicamente son los principios de derecho penal con fundamento constitucional los que de forma matizada deben ser aplicados al derecho sancionatorio administrativo. Principios que rigen el procedimiento administrativo sancionatorio. Con relación a los derechos fundamentales a un debido proceso, la Sala Constitucional ha señalado que los mismos proceden no solo en cuanto a los procesos de índole jurisdiccional, sino también a los de índole administrativo. Bueno, les comento que yo por lo menos tengo conocimiento de que estos principios en el procedimiento administrativo vienen siendo tomados en cuenta por la jurisprudencia de la Sala Constitucional prácticamente desde los 90. Y para muestra el siguiente voto que tenemos por ahí, la Sala Constitucional en el voto 1590 ha señalado como elementos integrantes del debido proceso. Y aquí vienen, bueno, algunas menciones a algunos derechos que se tienen en este tipo de proceso. Número 1, notificación al interesado del carácter y los fines del proceso. 2, derecho de ser oído y oportunidad para presentar argumentos, producir pruebas y alegatos. Ese número 2 está muy relacionado, es parte del contenido del derecho de audiencia. El acceso a la información, que esto es importantísimo. El 4, derecho del administrado de hacerse representar por abogados. 5, notificación adecuada de la decisión de la administración y de los motivos en que se funda. Y el 6, el derecho de recurrir la decisión dictada. Aparte de esto, bueno, esto es una cuestión que agrego yo, no lo dice el voto. El funcionario público sobre el cual pudiera llegar a imponerse una sanción todavía tiene la opción de acudir a la vía jurisdiccional. Y vamos a ver que ese es uno de los motivos por los cuales el procedimiento sancionatorio administrativo no produce cosa juzgada. Precisamente porque lo que se decida tiene revisión en sede jurisdiccional. En un voto posterior, el número 2003, 13.140, la Sala Constitucional indicó que son principios que orientan la actividad procesal en los procedimientos administrativos los siguientes. La búsqueda de la verdad real. Esto es sumamente importante y vean que incluso es el mismo, uno de los fines que busca el proceso penal. El antiformalismo, esto, bueno, yo diría que refuerza el hecho de que el procedimiento es norma instrumental y siempre debería tender a favorecer la aplicación de la ley de fondo. Eso es el reflejo de que básicamente se vaya por un antiformalismo, ¿verdad? Los principios de celeridad y oficiosidad, yo diría que esos están muy relacionados con el del antiformalismo, porque en el tanto y en el cuanto se exija formas excesivas, esto va a atentar contra los principios de celeridad y oficiosidad. Luego tenemos el principio de imparcialidad. En este caso, la imparcialidad no sería de un juez, sino sería tanto del órgano director como del órgano decisor. El órgano director es aquel que va a ser llamado a instruir la investigación en contra del funcionario al que se le atribuye una falta. Y el órgano decisor, pues el mismo nombre lo dice, es el que va al final de cuentas con todos los elementos de juicio que ha recabado el instructor, es el que va a tomar la decisión en última instancia. Y luego tenemos también el principio genérico del debido proceso. Importante mencionar que el Ordinal 229 de la Ley General de Administración Pública establece la posibilidad de aplicar de forma supletoria otros principios no establecidos en esta ley.
yo agregaría siempre y cuando sean afines al derecho público, ¿verdad? Porque aquí estamos completamente ajenos a lo que es el derecho privado. Aquí son otros principios completamente diferentes a los que se aplica en derecho privado. Los principios rectores del debido proceso penal son de particular relevancia en los casos en los que la administración aplique sanciones como suspensión o destitución o cualesquiera otras de similar intensidad para el administrado. Aquí quiero rescatar lo que les decía anteriormente, que la máxima sanción que se le podría aplicar a un funcionario público sería la destitución del cargo. Esto para dejar en claro que no es correcto hablar de despido, sino más bien de remoción o destitución del cargo, que para todos los efectos sería la máxima sanción que pudiera llegar a imponérsele a un funcionario público. Principio de legalidad, de acuerdo con el mismo, la administración solo puede hacer lo que le está expresamente permitido por norma legal, y de este derivan dos principios más, a su haber, el principio de reserva legal y principio de tipicidad. Vamos a ver en qué consiste cada uno de estos principios. De acuerdo con el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública, la administración actuará sometida al ordenamiento jurídico y solo podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios que autorice dicho ordenamiento según la escala jerárquica de sus fuentes. Aquí podemos perfectamente sustraer la existencia del principio de legalidad. Con relación al principio de reserva legal, implica una prohibición al Poder Ejecutivo de entrar por su propia iniciativa y reglamento en el ámbito del Poder Legislativo. Bueno, ahí también está clarísimo el tema de la división de poderes, donde el Poder Ejecutivo no podría incursionar en lo que es propio de la labor del Poder Legislativo. Este principio de reserva legal puede funcionar de dos formas. La ley regula toda la materia reservada y segundo, la regulación de la ley se limita a lo esencial y para el resto remite al reglamento. Era un poco lo que les decía cuando hablábamos de la potestad reglamentaria de la administración, en el sentido de que lo esencial es lo que va a estar regulado por la ley y cuestiones que, sobre todo de trámite, es lo que queda relevado para el reglamento. Un ejemplo de la materia donde existe una rigurosa reserva legal es en la creación de sanciones que el Estado le puede imponer a sus servidores, las que deben estar previamente determinadas por ley formal. Bueno, aquí podemos ver también una manifestación de lo que es la tipicidad. O sea, solo se puede sancionar a un funcionario público cuando exista una norma tipificada, ¿verdad? No se le puede sancionar por conductas que no están tipificadas en la ley. Sobre esto, el artículo 19 establece que el régimen jurídico de los derechos constitucionales estará reservado a la ley, sin perjuicio de los reglamentos ejecutivos correspondientes. Esta norma se va a entender mucho mejor cuando veamos la siguiente. Sobre este mismo tema dispone el 124 de la Ley General de la Administración Pública. Los reglamentos, circulares, instrucciones y demás disposiciones de carácter general no podrán establecer penas ni imponer exacciones, tasas, multas ni otras cargas similares. Entonces, armonizando esta norma con la anterior, queda claro que cualquier sanción que pudiera llegar a imponerse tiene que tener su justificación en la ley. La ley penal en blanco es aquella que no contiene una descripción completa del tipo, sino que remite a una norma de igual o inferior rango para su integración. Esto en realidad es un tema un poquito más complejo. Esto es materia propia de un penalista puro. En términos generales, lo que puedo decir con relación a esto es que se trata de un tipo penal que deja algunas cuestiones de tipo descriptivas o normativas para el reglamento. Con frecuencia, las normas sancionadoras se limitan a describir algunos tipos o algunos elementos comunes y esenciales a todos los tipos, remitiendo a un reglamento para que complete la descripción. La ley debe contener el núcleo esencial de la infracción, así como las consecuencias jurídicas de la misma.
O sea, la ley penal en blanco debe tener la descripción general y la sanción que pudiera llegar a imponerse, pero el resto del contenido, para esos efectos, habría que acudir a la norma reglamentaria. En el caso específico del derecho administrativo, la tipificación se podría producir por medio de la remisión a la vulneración de obligaciones contempladas en normas no sancionadoras que están llamadas a jugar un papel integrador en las conductas tipificadas. Entonces, por ejemplo, que hay alguna sanción que diga que se comete sanción cuando se falta X deber y que ese deber esté regulado en otra norma. Por ejemplo, un ejemplo sería el deber de obediencia, ¿verdad? Constituye falta grave el faltar al deber de obediencia. Bueno, esto nos dice que hay una falta, pero ¿qué es el deber de obediencia? Bueno, para eso tendríamos que remitirnos al artículo 107 de la Ley General de la Administración Pública, que nos dice qué es lo que debemos entender por un deber de obediencia, en la administración pública. Principio de tipicidad consiste en que la norma necesariamente de rango legal debe imponer a un sujeto activo la obligación o prohibición de una conducta y calificar aquella conducta como reprochable a efectos de imponerle una sanción. La descripción normativa concreta y precisa de la conducta sancionable es también de necesaria aplicación a las sanciones administrativas. O sea, vean que es sumamente importante en este tema el tema de tipicidad. A nadie se podría sancionar si no es previa descripción de la conducta que configura una falta. Principio de culpabilidad tiene como su sustento constitucional en el derecho administrativo sancionatorio, el mismo que sirve de base para el derecho penal, aunque en el primero de forma matizada. El artículo 39 de la Constitución Política exige que nadie puede ser sancionado si no es mediante una sentencia firme previa oportunidad de defenderse que demuestre su culpabilidad. Bueno, ahí en términos generales lo que estamos viendo es el debido proceso en materia sancionatoria. Sobre este tema importante mencionar los artículos 211, 212 y 213 de la Ley General de la Administración Pública, donde se hace alusión al dolo o culpa como elementos determinantes en la culpabilidad del servidor. En la culpabilidad se da la relación entre el hecho cometido por un sujeto activo y el resultado de su acción, la cual se constituye inexigible por así establecerlo previamente una disposición normativa. Aplicado lo anterior al derecho administrativo implica que la responsabilidad del sujeto le será exigido no por sus conocimientos reales, sino por los conocimientos exigibles a la diligencia debida, misma que varía de acuerdo al entorno en que se desarrolla la persona. En el derecho sancionador administrativo, la imprudencia funge como parámetro protagonista para la determinación de la culpabilidad. Sin embargo, bueno, los que tenemos algún conocimiento sobre la materia penal, sabemos que la imprudencia es solo una de las formas en que se manifiesta la conducta culposa, ¿verdad? Esta se da cuando el sujeto activo comete una infracción por actuar sin la debida precaución. Es lo que se ha conocido siempre como la falta al deber de cuidado. Causas eximientes de culpabilidad. Para imponer sanciones administrativas se requiere que la conducta ilícita haya sido cometida voluntariamente y que además haya mediado culpabilidad de la persona que la produjo. Vean que este análisis es de tipo afirmativo. Verificar que la persona haya cometido voluntariamente una conducta típica. Y también viene el análisis a la inversa, que es un análisis de tipo negativo. No se podrá imponer una sanción administrativa cuando concurra alguna causal que excluya o exima de culpabilidad, dentro de lo cual se debe incluir las causas de justificación contenidas en el Código Penal, así como las eximentes de responsabilidad de la Ley General de la Administración Pública. Vean la doble labor que hay que realizar, ¿verdad? Primero, una labor positiva de verificar la existencia de la conducta típica y la segunda, descartar la existencia de causas eximentes de culpabilidad. Vamos a ver algunas de estas causas eximentes de culpabilidad. Tenemos el cumplimiento de un deber legal o ejercicio legítimo de un derecho,
El artículo 25 del Código Penal dispone que no delinque quien obrar en cumplimiento de un deber legal o en el ejercicio legítimo de un derecho. Un ejemplo que siempre pongo yo sobre esta causa de justificación es el artículo 307 del Código Civil, donde se permite, para defender nuestra propiedad, se nos permite ejercer violencia para repeler la violencia que se ha ejercido contra nuestra propiedad. Es una normita que está por ahí, es de índole civil, remite por ahí donde dice el ejercicio legítimo de un derecho, entonces hacemos la relación con la norma en materia civil, el 307. En cuanto a la obediencia debida como eximente de responsabilidad, la misma opera cuando el acto al que el superior jerarca le ordena a su subordinado es contrario al ordenamiento por cualquier concepto, salvo que el acto sea manifiestamente arbitrario por constituir su ejecución, abuso de autoridad o cualquier otro delito. Esto es un voto de la Sala Segunda número 406-2003. La primera parte, lo que debe entenderse por obediencia debida está regulado en el artículo 107 de la Ley General de la Administración Pública. Y en el 108 del mismo cuerpo normativo se dispone en qué casos no se podría alegar como causa de justificación la existencia de una obediencia debida. Y la imagen lo dice sumamente claro, ¿verdad? En los casos donde la actuación sea manifiestamente arbitraria por constituir su ejecución, abuso de autoridad o cualquier otro delito. Consentimiento de la víctima, esta se menciona nada más para efectos de la presentación, pero vamos a ver lo que ocurre con este supuesto. Por ningún motivo la administración puede consentir la realización de una infracción administrativa y, por lo tanto, tampoco el sujeto pasivo infractor del ordenamiento la puede alegar en su defensa. O sea, lo que se conoce en materia penal como el consentimiento del derechohabiente en materia administrativa no aplica por el simple motivo de que la administración no puede consentir la realización de una infracción administrativa. Entonces, si la administración no se puede aprovechar de esa situación, menos lo puede hacer el funcionario. Error de derecho o de prohibición invencible, entramos en conceptos estrictamente de teoría del delito, se da en forma directa cuando la actuación recae sobre el conocimiento de la norma prohibitiva. Bueno, aquí lo que ocurre es que no sabíamos que lo que estábamos haciendo era prohibido o era delito. De forma indirecta, cuando la apreciación recae sobre la permisión de la conducta, la cual puede consistir en la falsa suposición de la existencia de un permiso que la ley no autoriza, o bien en la falsa admisión de una causa de justificación. Esto es lo que ocurre cuando se piensa que se está actuando amparado por una causa de justificación, por ejemplo, la legítima defensa, y resulta que haya un error en cuanto a la existencia de la misma. No se estaba objetivamente hablando en presencia de los elementos de la legítima defensa. El error en el tipo determina la ausencia de dolo, cuando habiendo una tipicidad objetiva falta o es falso el conocimiento de los elementos requeridos por el tipo objetivo, es decir, lo que la norma describe, el cual puede ser vencible en que no se hubiera cometido el error si se hubiera tenido la diligencia debida, o invencible, que aún con diligencia debida no se hubiera salido del error. Artículo 34 del Código Penal. Estado de necesidad, caso fortuito o fuerza mayor, se trata de una causa de exculpación prevista en los artículos 27 y 33 del Código Penal. Con relación al estado de necesidad tenemos de dos tipos, ¿verdad? Tenemos el estado de necesidad justificante y tenemos también el estado de necesidad exculpante. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Bueno, el primero está a nivel de las causas de justificación, mientras que el segundo está a nivel de la culpabilidad. Caso fortuito, bueno, lo que debemos entender por caso fortuito es toda aquella situación imprevisible e inevitable atribuible al ser humano. Por ejemplo, los bloqueos que
son prácticamente cotidianos en esta época. Y también tenemos la fuerza mayor, que es inevitable también, pero atribuible a la naturaleza. Un temporal, un terremoto, una erupción volcánica, etc. Fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero. Se trata de causas eximentes previstas expresamente por la Ley General de Administración Pública. Es así como el 190, inciso primero, dispone que la administración responderá por todos los daños que cause su funcionamiento, legítimo o ilegítimo, normal o anormal, salvo fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero. Vean que esta norma dispone dos cosas. Primero, en qué casos responde la administración por los daños que produzca. Y la misma norma se encarga de decirnos en qué casos se excluye esa responsabilidad. Y ahí están clarísimos, dice la fuerza mayor, la culpa de la víctima o hecho de un tercero. Se trata de la ruptura del ligamen existente entre el daño y la conducta de la gente, que esto no es ni más ni menos que el nexo causal, ¿verdad? Que ahí en todo lo que son es lo que se exige en aquellos casos de cuando se demanda la reparación o la indemnización de daños y perjuicios. Causas de justificación, de acuerdo con el artículo 195 de la Ley General de Administración Pública, ni el Estado ni la Administración son responsables aunque causen un daño especial cuando el interés lesionado no sea legítimo o sea contrario al orden público, la moral o las buenas costumbres. En este caso, si no existe responsabilidad para la administración, tampoco existirá para el funcionario que realice la acción. Principio de oficiosidad está previsto en el artículo 221.1 de la Ley General de Administración Pública en cuanto el impulso del procedimiento administrativo se realizará de oficio sin perjuicio del que puedan darle las partes. Tanto el órgano director como el decisor tienen la obligación de buscar la manera oficiosa las pruebas que les ayuden a resolver de la mejor forma posible el procedimiento iniciado. Esto último, la obligación de buscar de manera oficiosa las pruebas, es una clara muestra de que uno de los principales objetivos del proceso administrativo es precisamente la búsqueda de la verdad real. Difícilmente pudiera aspirarse a la búsqueda de la verdad real si no tuvieran amplias facultades el órgano director y el decisor con relación al tema de la prueba. Principio de imparcialidad. Sobre este principio cabe indicar que la administración asume un doble rol, puesto que al mismo tiempo el órgano es juez y parte. Sin embargo, la Sala Constitucional ha establecido que el conocimiento de las etapas instructora y decisora debe estar a cargo de órganos distintos. Voto 2006-1192. Vamos a ver, aquí lo que tiene que quedar sumamente claro es que el órgano instructor o director que decíamos anteriormente y el órgano decisor tienen que ser diferentes. No pueden ser las mismas personas que integren en ambos órganos. Este principio exige que las decisiones y resoluciones en los procedimientos administrativos se adopten con criterios de absoluta objetividad. Importante mencionar que la Ley General de la Administración Pública en los artículos 230 y siguientes regula los institutos de la abstención y la recusación íntimamente relacionados con el principio de imparcialidad. Este punto se trata de un tema de competencia ya no objetiva, sino que más bien de tipo subjetiva. O sea, que el funcionario o el administrado aspiren a que las personas que los están investigando sean imparciales. Y para eso la ley regula el instituto de la abstención, que es donde de su propia iniciativa el funcionario se abstiene, y el de la recusación, que sirve para aquellos casos donde no lo hizo en forma espontánea, pues la parte es la que puede separarlo del conocimiento del procedimiento administrativo. Principio de informalismo está previsto en el artículo 224 de la Ley General de la Administración Pública, según el cual las normas de este libro deberán interpretarse en forma favorable a la admisión y decisión final de las peticiones de los administrados,
pero el informalismo no podrá servir para subsanar nulidades que son absolutas. Sala Constitucional, voto 2003-13104. De hecho, esa cita, o más bien esa norma, tiene muchísima similitud con lo que en el voto del debido proceso se conoce como el principio pro sentencia, en el sentido de que todas las nulidades relativas serán siempre formales y por ende subsanables, salvo que produzcan indefensión. Esto, además, bueno, va en pro de la celeridad, ¿verdad? Y que se resuelva en una forma más expedita el procedimiento administrativo. Manifestaciones del informalismo. Número 1, no se exige autenticación de los escritos que se presente en forma personal. Artículo 286 de la Ley General de la Administración Pública. Número 2, no es obligación formular interrogatorios a los testigos por escrito o forma asertiva. Artículo 304.1, Ley General de la Administración Pública. 3, se permite formular la gestión en cualquier oficina de la misma dependencia pública. Artículos 68, 112 y 260.2 de la Ley General de la Administración Pública. 4, los recursos que se formulen no requieren de ninguna fórmula sacramental. Artículo 348 de la Ley General de la Administración Pública. Bueno, ahí queda más claramente manifestado este principio de informalismo en el punto 4. El artículo 328 establece que el procedimiento administrativo no se impondrá costas ni a favor ni en contra de la administración o del interesado. Bueno, esto es una cuestión más relacionada con la repercusión económica del procedimiento. Principio del debido proceso, ya esto en términos generales está regulado en los artículos 37 y 39 de la Constitución Política. Con relación al mismo ha indicado la Sala Constitucional en su voto 2945-94 que los principios del debido proceso extraíbles de la ley general y señalados por esta sala en su jurisprudencia son de estricto acatamiento obligatorio por las autoridades encargadas de cualquier procedimiento administrativo que tenga por objeto o produzca un resultado sancionador. Como integrantes del mismo se debe tomar en cuenta los siguientes principios. Ojo con este no hay que tomarlo al pie de la letra por lo que vamos a ver más adelante. Principio de juez regular. Es uno de los principios que se matiza al trasladarlo al procedimiento administrativo, puesto que si el administrado no queda satisfecho con el resultado del procedimiento administrativo, puede acudir a los órganos jurisdiccionales en los cuales se aplica el principio del juez regular. ¿Okay? Entonces, vemos que no es un principio de aplicación tan estricta en el procedimiento administrativo sancionatorio. Luego tenemos los derechos de audiencia y de defensa. De acuerdo con el voto 15-90 de la Sala Constitucional se manifiestan las siguientes etapas. Bueno, ya habíamos visto algo de esto, ¿verdad? La notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento, derecho de ser oído y oportunidad del interesado para presentar argumentos y producir pruebas, oportunidad del administrado de preparar su alegación, lo que incluye el acceso a la información y los antecedentes administrativos, el derecho del administrado de hacerse representar por abogados técnicos y otras personas calificadas. Notificación adecuada de la decisión que dicta la administración, y esto tiene particularmente mucha importancia para los efectos del plazo para recurrir, el derecho del administrado de recurrir la decisión dictada. Luego tenemos el principio de intimación. Consiste en el derecho que tiene el administrado de conocer los hechos y fundamentación del tipo jurídico en el que descansa la investigación. Yo agregaría además que es sumamente importante en virtud del principio de intimación que se le muestre, en este caso al funcionario, los elementos de juicio con los que se cuentan en ese momento. ¿Okay? Para que pueda realizar una defensa más efectiva. Luego tenemos el principio de imputación. El proceso disciplinario puede contar como antecedente con la descripción circunstanciada y la comunicación al interesado de los hechos investigados. En materia penal esto se manifiesta con el hecho que se formule una acusación, pero aquí es diferente. Aquí es con la comunicación al interesado de los hechos que se investiga.
es un traslado de cargos, ¿verdad? Es diferente a la acusación tal y como se conoce o como se maneja en materia penal. La forma en que se materializa es mediante la comunicación escrita al administrado, de acuerdo con la Sala Constitucional, voto 955-95, este principio tiene como finalidad garantizar que el investigado conozca de forma exacta los hechos que dan origen al procedimiento. Además, que en la resolución de fondo se da una identidad entre lo intimado y lo resuelto en la decisión final. Bueno, esto último es una manifestación de lo que en materia penal se conoce como la correlación entre acusación y sentencia, que está regulada en el artículo 365 del Código Procesal Penal. Derecho de audiencia se entiende como la forma más amplia en la que se puede ejercer el derecho de defensa. Está previsto en los artículos 211, 218, 219 y 220 de la Ley General de la Administración Pública. Se traduce en la garantía de que el administrado será oído y podrá defenderse adecuadamente. Se trata de un derecho que no solo debe ser formal, sino también manifestarse materialmente, es decir, ejercido plena y eficazmente, lo que implica el derecho de hacer uso de todos los recursos legales o razonables de defensa. Principio de estado de inocencia está regulado en el artículo 39 de la Constitución Política. De acuerdo con la Sala Constitucional 6123-93, el mismo hay aplicación en materias que pueden derivar en un resultado sancionatorio limitativo de derechos. Implica que nadie puede ser considerado culpable hasta que una sentencia derivada de un juicio previo declare su culpabilidad. Esto está, por lo menos en el Código Procesal Penal, está regulado en el artículo 9. Luego tenemos la libertad de acceso al expediente, regulado en el artículo 24 de la Constitución Política y los artículos 272 al 274 de la Ley General de la Administración Pública. De acuerdo con el mismo, se faculta a cualquier abogado a examinar y obtener copias del expediente administrativo. Esto en realidad, bueno, ya se ha discutido en el sentido de que el motivo por el cual el abogado pueda tener interés en examinar determinado expediente es para efectos de valorar la posibilidad de si asume el mismo. Entonces, no se podría negar esa posibilidad porque indirectamente se estaría afectando a la persona, al funcionario o al administrado. Dicho derecho tiene los siguientes límites. Estamos hablando del acceso al expediente. Secreto de Estado. Se refiere a las informaciones relativas a la defensa y seguridad interna y externa, así como lo relativo a las relaciones diplomáticas. En ese caso no podría haber libre acceso al expediente. 2. Derecho a la intimidad se refiere a la esfera privada impenetrable que tiene todo individuo en relación al tema. Es importante tomar en cuenta la ley 8968, Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales. Los documentos privados también se excluyen de esta posibilidad. Se considera tal la correspondencia epistolar por fax, telex, telemática o cualquier otro medio, videos, cassettes, cintas, magnetofónicas, discos, disquetes, escritos, libros, memoriales, registros, planos, dibujos, cuadros, las radiografías, fotografías y cualquier forma de almacenar información de carácter privado. Artículo 1 de la Ley de Registro y Secuestro de Documentos Privados e Intervención de las Comunicaciones. La información privada, esta atañe a la esfera privada de la persona jurídica, ya sea que concierna a las actividades a las que se dedica, su situación económico-financiera, lazos comerciales, en el caso de las personas físicas, sus lazos familiares, creencias o opiniones, preferencias sexuales, etc. El ordinal 274 de la Ley General de la Administración Pública establece los casos en los que se puede negar acceso a la información, lo que deberá ser en forma motivada y contra la cual caben los recursos de ley. Vamos a ver a continuación, bueno, no sé si en las próximas imágenes, pero en el caso que injustificadamente se niegue el acceso al expediente, eso se tiene como una causa de suspensión de los plazos.
En los casos en los que se niegue el acceso al expediente, el artículo 259 en relación con los artículos 312 y 319 de la Ley General de la Administración Pública en relación con el 140, inciso 8, de la Constitución Política, se establecen que se reputará como fuerza mayor la negativa o el obstáculo opuestos por la administración al examen del expediente por parte del administrado. En este caso se suspenderán los plazos del procedimiento administrativo, los que serán repuestos hasta el momento en que se produjo la negativa o el obstáculo. Yo tal vez agregaría ahí que, bueno, obviamente que se suspenden aquellos casos donde haya sido arbitraria la negativa del acceso al expediente. No en aquellos casos que, como ya vimos, hay 4, no se podía tener de por sí acceso al expediente en virtud de haber norma expresa. Con relación a la confidencialidad de los documentos contenidos en el expediente, se pretende con ello la protección jurídica de la documentación que consta en el expediente administrativo, protección que obedece a disposiciones legales previamente establecidas. Por acá tenemos la regulación de la Ley de Control Interno, número 8292, que establece 3 etapas en una investigación administrativa. La primera, donde la documentación recopilada y los dictámenes recopilados resultan confidenciales para cualquier persona, ello para garantizar los resultados de la investigación. 2, las pruebas e informes relativos al investigado tienen que estar a disposición de las partes involucradas a fin de que las autoridades públicas investiguen lo concerniente y las partes ejerzan efectivamente su derecho de defensa. Y 3, la última etapa concluye con la notificación de la resolución final de la investigación a las partes. Cesa la confidencialidad de la información contenida en el expediente y debe estar a disposición de todo ciudadano. En lo tocante a la intervención del denunciante, cabe indicar que éste tiene derecho a, número 1, mantenerse informado del proceso. Y en este caso caben 2 opciones. Si es considerado parte, puede tener acceso al expediente. Segundo, si no es considerado parte por poder resultar afectado directo, lesionado o satisfecho con la investigación, el 275 de la Ley General de la Administración Pública dispone que se le deberá suministrar los datos generales de la tramitación a su denuncia. Es más bien como un derecho a estar informado de lo que ocurre sin que tenga los alcances que tendrían en aquellos casos donde sí es parte. Mantener el anonimato de la denuncia. Si el denunciante no desea ser identificado, puede sujetarse a lo dicho en los artículos 6 de la Ley de Control Interno y 8 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito. Volviendo con los principios del debido proceso, tenemos el de amplitud de la prueba. La finalidad del procedimiento administrativo es la verificación de la verdad real de los hechos que sirven de motivación al acto final, postulado contenido en el inciso 2 del artículo 214 de la Ley General de la Administración Pública. Ello implica que las partes pueden acudir a cualquier prueba legítima. En cuanto al principio de amplitud de la prueba, este se desprende del inciso 1 del artículo 297 de la Ley General de Administración Pública, que señala que la administración ordenará y practicará todas las pruebas necesarias para determinar la verdad real de los hechos. Vean que ese tema de la amplitud de la prueba está muy relacionado con el de la averiguación de la verdad real, ¿verdad? Porque en el tanto y en el cuanto se limite la posibilidad de obtener prueba, eso va a tener impacto en las posibilidades de lograr la verdad real de los hechos. Tenemos el principio de identidad física del juzgador, que en esta materia no aplica, ya vamos a ver por qué. Implica que el investigado conozca quién es el sujeto llamado a resolver su caso y quiénes integran el órgano director. Bueno, vamos a ver. Aquí la identidad no es del juzgador, sino más bien del órgano director y del órgano decisor. Entonces, ahí es donde se matiza el principio. Derecho a una resolución motivada y razonable se manifiesta con la expresión formal de los motivos del acto, tanto los de derecho y los que configuran la base legal como los motivos de hecho que provocan la actuación administrativa. Bueno, aquí sí es importante remitir a todo lo que es materia de los actos administrativos, ¿verdad? Porque al final de cuentas la remoción del cargo es eso, es un acto administrativo.
La obligación de motivar toda la resolución está en el ordinal 136 de la Ley General de la Administración Pública. Principio de doble instancia, en términos generales, ese derecho está consagrado en el artículo 42 de la Constitución Política, 8 párrafo segundo, inciso H de la Convención Americana de Derechos Humanos. Curiosamente, la Constitución Política no establece el derecho de una doble instancia. Lo que establece es que ningún juez puede hacerlo en dos instancias, de lo cual inferimos que la norma a lo que se refiere es a la existencia de una doble instancia. ¿Okay? La Sala Constitucional ha dicho que administrativamente es posible sancionar en única instancia, por cuanto el interesado cuenta con el recurso de reposición y, por otro lado, la posibilidad de acudir a la jurisdicción administrativa como atribución del Poder Judicial. Entonces, todo lo que llegue a decidirse en sede administrativa podría perfectamente irse a discutir en sede judicial. Y ese es el motivo por el cual lo que se dicta o lo que se resuelve en sede administrativa no produce cosa juzgada material. La cosa juzgada se produce únicamente en las resoluciones dictadas por el Poder Judicial, por los jueces del Poder Judicial. Principio de non bis in idem, ya sabemos que este es el principio de acuerdo con el cual nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos. Está en el artículo 42, en lo que es propiamente el derecho administrativo sancionador, aplica por igual a personas físicas y jurídicas. Aquí hay una particularidad bastante importante, bueno, ahora la voy a mencionar. Para la aplicación del non bis in idem se requiere la identidad de sujetos, hechos y fundamentos. Identidad de sujeto debe tratarse el mismo sujeto en una y otra causa. Identidad del objeto significa que la imputación consiste en la misma acción u omisión al cual se le señala como una atribución de un comportamiento determinado históricamente. Identidad de causa o de pretensión punitiva, que el motivo de iniciación del proceso sea el mismo en ambos casos, sea que la finalidad en ambos procedimientos sea la protección del mismo bien jurídico. Los funcionarios pueden incurrir en tres tipos básicos de responsabilidad a saber: penal, civil y disciplinaria. Este principio del non bis in idem aplica pero dentro de la misma rama. O sea que no se le puede juzgar dos veces por el mismo hecho a nivel disciplinario o dos veces en la materia penal. Pero vemos que una sola conducta de un funcionario público puede tener consecuencias en distintas materias, ¿verdad? No hay violación al principio cuando se sanciona a la misma persona varias veces, pero por entidades distintas y en ámbitos distintos. Sala Constitucional, voto número 8191. Prevalencia de la sede jurisdiccional, ya casi terminamos. En sede administrativa no se puede alegar cosa juzgada, figura aplicable solo en sede judicial, como les decía, ¿verdad? Porque lo que se define o lo que se decide en sede administrativa puede ser conocido en sede judicial. Tenemos ahí el voto de la Sala Constitucional número 2007, 15.999. Es posible imponer una sanción disciplinaria cuando el hecho fue penalizado en la jurisdicción común. O sea, esto lo que quiere decir es que la materia disciplinaria y la materia penal no se excluyen entre sí. Esto se dijo en el voto de la Sala Constitucional 3484-94, y si en el proceso penal se absuelve porque el hecho no se cometió o no lo fue por el investigado, no se le podría sancionar en sede administrativa. Bueno, aquí sí hay una cuestión importante donde lo que se decide en sede penal sí podría eventualmente producir cosa juzgada en el proceso administrativo sancionatorio. Si en el proceso penal se absuelve porque no hay elementos de convicción suficientes para imponer una pena, ello no impide que se pueda sancionar en sede administrativa. 1998-165, voto de la Sala Constitucional. Bueno, muchas gracias por su atención. Tuve que correr un poquito porque sí, era una presentación un poquito extensa de 60 imágenes, pero espero que haya sido lo suficientemente claro. Estoy a disposición de ustedes por si quieren alguna o tienen alguna duda, quieran hacer alguna pregunta. Muchas gracias, profesor. Y claro, vamos a proceder a abrir el espacio de preguntas.
y ya en este momento contamos con las preguntas de Linford. Y pregunta, Linford, buenas tardes, profe. La consulta consiste en la prueba para mejor resolver bajo el principio de informalismo. En el procedimiento existen 3 momentos del procedimiento para ofrecer prueba. Primero, en el descargo que se le hace a la imputación de cargos. Segundo, en la audiencia. Y tercero, la prueba para mejor resolver antes de que se dé la recomendación del órgano director. ¿Cuáles son los límites de esa prueba para mejor resolver de ser acogida mediante el principio de informalidad? Y la otra consulta, si gusta, profesor, podemos responder esta pregunta y después procedo a hacerle la segunda consulta al compañero Linford para llevar un mejor orden. Yo respondo esta. Bueno, es que en virtud de lo que se busca es la averiguación de la verdad real, a lo cual yo agregaría que además el órgano director y el órgano decisor tienen que ser objetivos. Para mí tiene que haber una mentalidad sumamente amplia a la hora de admitir esa prueba. O sea, no puede ser restrictivo, porque más bien una conducta en ese sentido podría incluso hasta ser violatoria del debido proceso. Y hago el paralelo con cómo se maneja esta materia en penal, ¿verdad? En penal es usual que los jueces prefieran ser abiertos con el tema de la prueba para mejor resolver que ser restrictivos, y que más bien eso lo que esté haciendo es provocando un error que vaya a ser discutible ya sea en apelación o en casación, ¿verdad? Entonces yo casi que de la relación de todos esos principios que hemos hablado, concluyo que tiene que haber una mentalidad sumamente abierta por parte en ese caso el órgano director o el decisor, ¿verdad? Me parece que sería el decisor si se trata de prueba para mejor resolver. Muchas gracias, profesor. La siguiente consulta que le hace el Linford es sobre la investigación preliminar y el acceso de ese expediente por parte del presunto infractor, ya que la investigación preliminar no tiene como objeto la imposición de una sanción. No, pero de lo que surge de la presentación, vamos a ver, desde el momento en que hay una intimación, o lo que se conoce como intimación, que es ponerle en conocimiento lo que se le investiga y los elementos de juicio que hay en su contra, esto no podría ejercer en forma efectiva su derecho de defensa si no pudiera tener acceso al expediente. Yo casi que diría que la regla es el acceso al expediente y la excepción serían los casos que ya revisamos, ¿verdad? Por ahí, bueno, no es que me lo sepa en memoria, pero hablamos del secreto de Estado, hablamos de cuando se comprometía tratamiento de derechos personales de las personas. Se habló de una serie de supuestos en los que ahí sí no hay acceso al expediente, pero hay una limitación al acceso. Perfecto, profesor. Muchísimas gracias, profesor. Y le agradecemos de parte de la Asociación de Estudiantes de Derecho de Guanacaste, y sé que también la audiencia en general, por sus aportes, sus valiosos conocimientos impartidos hoy mediante su ponencia. En reconocimiento justamente de esta participación suya, profe, nosotros, los estudiantes, bueno, más bien la Asociación de Estudiantes de Derecho de Guanacaste le va a enviar a su correo electrónico un certificado de participación que exactamente va a hacer constar que usted nos colaboró como ponente, y de ahí también es un símbolo de agradecimiento de nuestra parte, profesor. Entonces, muchísimas gracias por su exposición. Y como diría, tal vez esto es un poco informal lo que voy a decir, pero como diría un borrachillo, cuando sale una fiesta, sigan invitando. Claro, profesor. Claro que trasladado el dicho al ámbito académico exclusivamente. Claro, profe. No, más bien muchas gracias, profe, por hacer tan amena esta ponencia, porque realmente yo sé que todos los compañeros, de hecho por aquí leí un comentario de uno de los compañeros que decía que su forma de exponernos nos recuerda justamente las clases que hemos recibido con usted. Entonces, gracias por esa forma amena de dirigirse a nosotros. Todo ese tema de la pandemia ha venido a cambiar mucho esta dinámica, ¿verdad? Claro. No hay como
digamos, la interacción con los estudiantes, pero bueno, tenemos que acostumbrarnos, esto es lo que hay y con esto tendremos que trabajar por un tiempo, ¿verdad? Bueno, pero sí agradecerles, porque en realidad estoy muy agradecido que se me haya invitado y ojalá y que si las actividades se repitan, cuentan conmigo, ¿verdad?